No sé si ayer o antier, no recuerdo, alguien mandó un cuadrito ahí al de WhatsApp de Pacto de Gracia donde decía: Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Me gustó mucho, ¿verdad? Como Dios, que tu tiempo sea mi reloj, o sea, Señor, que yo quiero andar ahora sí que a tu paso, ¿verdad? Siguiéndote a cada momento, lo que tú digas, como tú digas, haciendo lo que tú dices, ¿verdad? Dice tu voluntad y tu voluntad mi camino. O sea, a veces no queremos caminar conforme la voluntad de Dios, a veces nos negamos, a veces no queremos obedecer y pues eso a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos 5 pasos, ¿verdad? Para conocer la voluntad del Señor. Entonces, un verdadero cristiano, hermanos, realmente un verdadero cristiano anhela hacer la voluntad de Dios. Es algo que está en su ser interior, o sea, el Espíritu Santo le pone ese deseo en su corazón de conocer más y más a su Señor, a su Creador. Y si ustedes van allá a Juan 7:17, ahí está el Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Porque los fariseos pues no creían en Él, ¿verdad? No creían en lo que Él decía. Pero aquí vamos a verlo, Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad, está diciendo el Señor Jesucristo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿De veras queremos conocer la voluntad de Dios? ¿O piensas que esto es un mito o es que a alguien se le ocurrió, lo escribió y sí? Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hay en nuestro corazón ese anhelo de conocer a Dios, de conocer su voluntad, dice el Señor que lo vamos a conocer, ¿sí? Vamos a conocer su voluntad, ¿sí? Si realmente queremos conocerla. Si no, no se nos va a revelar. Mucha gente lee la Biblia por leer, por conocer, pero nunca tiene un corazón dispuesto para obedecer a Dios, para conocer su voluntad, ¿sí? Espero que nosotros que estamos aquí y los hermanos que nos ven por línea tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de estar dentro de la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. El Señor cuando se estaba despidiendo de sus discípulos dijo, ¿verdad?, que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces no estamos huérfanos, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y el que vive dentro de nosotros es el Espíritu Santo y es el que nos guía, ¿sí?, a lo que tenemos que hacer cuando nos disponemos, cuando entregamos al Señor nuestra voluntad. Amén. Vamos a leer Romanos, donde leímos al principio, Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Y vamos a verlo aquí, vamos a verlo en 3 partes. Primero dice, no os conforméis a este siglo. Nos está diciendo aquí el Señor, si realmente eres un cristiano nacido de nuevo, ya no vas a querer hacer las mismas cosas que hacías antes cuando no conocías del Señor. Sí. Ya no tiene por qué llamarnos la atención del mundo. No quiere decir que vamos a encerrarnos en nuestra casa o nos vamos a ir a una montaña para que nadie nos vea. No, somos la luz del mundo, ¿sí? Y estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces no tenemos que correr como corríamos antes, ¿verdad? Con la corriente del mundo, allí vamos, ¿sí? Si los otros pecaban, se emborrachaban, fornicaban, pues ahí nosotros íbamos ahí. Y no me van a decir que no, ¿verdad? O a lo mejor ustedes no, pero ahí íbamos en la corriente del mundo siguiendo, ¿verdad?, al espíritu del enemigo, de Satanás. Pero pues ahora ya como hijos de Dios, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes, no te hagas como los demás, ¿sí? No tienes por qué seguir esa corriente de Satanás. ¿Sí se acuerdan que dice 1 Juan 5:19? Dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces son 2 clases de personas que habemos en esta tierra, ¿sí? Los hijos de Dios y todos los que están bajo el maligno. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Somos hijos de Dios
pues no vamos a ir a hacer lo que hacíamos antes. No vamos a ir con aquellos que viven en el mundo. A veces por quedar bien con la gente, hermanos, en el trabajo o en la escuela, ¿sí? Hacemos cosas porque, pues es que si no entro en el grupo, o me ven raro, o me ven rara. No tenemos que hacer lo que ellos hacen. Se tiene que ver una diferencia siempre, hermanos, entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Amén. Esa es la primera parte. No os conforméis a este siglo. La segunda parte dice transformaos. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a transformarnos? ¿Sí? Por medio del entendimiento, pues estudiando la palabra del Señor. Dice, transformaos es una palabra griega que quiere decir metamorfosis, o sea, es un cambio que es en nuestro interior, pero que se refleja en el exterior. ¿Sí? Tenemos la misma cara, por decir, ¿verdad? El mismo cuerpo y todo. Cuando viene Cristo, no es que vamos a cambiar de cara, o si somos morenos vamos a ser ya güeros, o si somos chaparritos vamos a ser altos. No, ¿verdad? Somos las mismas personas, pero algo sucede en nuestra vida. Cuando viene Cristo a nosotros, algo pasa en nuestra vida que fluye esa nueva vida. Tiene que fluir, se tiene que ver, ¿sí? Mucha gente que nos conoció como éramos antes, ahora nos ve y dice, oye, ¿qué te pasó? Te veo diferente. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. Algo hay en ti que como que ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Como que hay algo que ellos no alcanzan a discernir, como que ven algo pero no saben qué es. No saben que es el Espíritu Santo que está dentro de ti y que eso es lo que está fluyendo en tu rostro. ¿Sí? Yo conocí personas, hermanos, recién me convertí, que cuando yo las conocí tenían así la cara como ya de viejitas, aunque no eran viejitas, ¿verdad? Pero así como con mucha amargura, con mucho, no sé. Y cuando conocieron del Señor, hasta como que su cara como que se volvió más joven o no sé, algo pasó, ¿no? Yo los veía diferentes. Y es eso pasa, ¿sí? Eso pasa. Entonces, a lo mejor nadie te lo ha dicho, pero si eres hijo o eres hija de Dios, créelo que así es. Que no eres la misma, que algo irradia de ti, algo fluye de ti. Y no eres tú, sino el que vive dentro de ti. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a ver 2 Corintios 3:18, por favor. 2 Corintios 3, versículo 18. Aquí nos dice el Señor, dice, por tanto, dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Dice, por tanto, dice, ¿quiénes? Nosotros todos, los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros todos los hijos de Dios, ¿sí? Mirando, dice, a cara descubierta. ¿Cómo es que miramos a cara descubierta? A través de la palabra del Señor. Mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor, ¿sí? No estamos viendo ahorita cara a cara al Señor, porque eso va a ser cuando estemos con Él. Pero a través de su palabra, hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Y entre más estudiamos la palabra del Señor, más vemos la gloria de Dios a través de su palabra. El crecimiento que tengamos, entre más crezcamos en Dios, más vamos a ver su gloria. ¿Sí? Dice aquí, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados. ¿Sí? Como estábamos viendo aquí en Romanos 12, ¿sí? Transformaos, ¿sí? Por medio de nuestro entendimiento. Dice, vamos a ver Romanos 8:29 también, por favor. Eso es lo que quiere el Señor, transformarnos. ¿A qué? ¿A qué nos quiere transformar el Señor? 8:29 dice, porque a los que antes conoció, o sea, a cada uno de nosotros, ¿sí? También dice, los predestinó, ¿para qué, hermanos? Para que fuésemos hechos conforme, o sea, conformados a la imagen
de su Hijo, ¿sí? Ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es la meta de Dios, que seamos transformados a la imagen de Dios. ¿Y cómo vamos a ser transformados? A través de escudriñar su palabra, a través de ver su gloria, a través de su palabra, ¿sí? Aquí es donde podemos conocer la voluntad del Señor. Vamos otra vez a Romanos 12, por favor. Romanos 12, ya vimos, perdón, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Esto solo puede suceder a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, ¿sí? O sea, todo nuestro entendimiento lo tenemos que basar en la palabra de Dios, o sea, aprender lo que dice Dios, quitarnos lo que traíamos, ¿verdad? De lo que conocimos cuando no conocíamos del Señor. Todo aquello que traíamos en nuestra mente tiene que ser echado fuera para tener ese nuevo entendimiento, ¿sí? Esa renovación en nuestro entendimiento que solamente el Espíritu Santo, hermanos, lo puede hacer a través del estudio de la palabra, ¿sí? Solamente así, si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos, hermanos, no podemos conocer al Señor, no podemos saber cuál es su voluntad, ¿sí? Y entonces aquí dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Gracias. Muchas gracias. Sí, hermanos, entonces estamos viendo aquí que para hacer la voluntad de Dios tenemos que conocerle, ¿sí? Tenemos que transformarnos, o sea, ser transformados como a través de la palabra del Señor. Y comprobar así que su voluntad es agradable y perfecta. Esa es la medida de santidad que Dios aprueba, no hay otra, estar dentro de su voluntad. Entonces vamos a ver esos 5 pasos para conocer la voluntad de Dios, que son rendición, confesión, oración, lectura de la palabra y esperar en Él. ¿Sí? Vamos a ver la primera, que es rendición. Rendición, ¿qué es rendirse? Cuando alguien llega y te quiere asaltar, ¿qué dices? Me rindo, ¿va? Levantas las manos y te sueltas y te dejas ahí delante de aquella persona que te quiere hacer daño. Pero nuestro Padre no nos quiere hacer daño, ¿verdad? De ninguna manera. Pero ¿qué hace esa persona cuando lo asaltan o quieren hacerle daño? Se rinde, ¿verdad? No se... Bueno, hay unos que se quieren poner valentones y luego les va peor, pero rendirnos delante de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Ese es el primer paso para conocer la voluntad de Dios. Rendirnos, dejando a un lado nuestras esperanzas, nuestras ambiciones, nuestros deseos personales, todo lo que tenemos en la mente, ¿no? En nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos algunas cosas ahí que queremos pero dice el Señor, ríndete y déjame a mí hacer las cosas en tu vida. Y decirle, sí, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco? ¿Qué le dice, verdad? El Señor cuando se le aparece, ¿qué le dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, me rindo. ¿Qué quieres que haga? Lo que tú digas, Señor, que haga, eso voy a hacer. Y esa debe ser nuestra posición. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pues que hace esto así, Señor. Nada de que no puedo, Señor. Tengo otras cosas pendientes y no. ¿Qué quieres que haga? Ese es el primer paso. Isaías 6:8, lo conocen ese pasaje, pero bueno, vamos a ver, para que lo vean en su Biblia. En Isaías 6:8, lo hemos visto mucho aquí este pasaje de Isaías. También es una manera de entregarnos al Señor, de rendirnos al Señor. Isaías 6:8 dice,
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías dice, entonces respondí yo, dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Para lo que tú digas, para lo que tú mandes, aquí está mi vida, Señor. ¿En qué puedo serte útil, Señor? ¿Quieres que vaya yo a limpiar el lugar donde nos reunimos? Aquí estoy. ¿Quieres, Señor, que vaya y toque puertas y le hable? Aquí estoy. Tú dime, Señor. Tú dime qué quieres. Aquí estoy. A tus órdenes, Señor. Total y completamente. No voy a poner peros, no voy a poner pretextos. Lo que tú digas está bien hecho. ¿Sí? Tenemos otro pasaje que podemos ver. En 2 de Corintios, por favor. Perdón, segundo libro de Crónicas 17. El segundo libro de Crónicas 17. 16. Capítulo 17, versículo 16 dice, tras dice Amasías, está aquí hablando del rey Josafat, de la gente que está siguiendo al rey Josafat. Y aquí dice este hombre, dice, tras dice Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido, dice, voluntariamente a Jehová. ¿Sí? El cual se había ofrecido, dice, voluntariamente, no al rey Josafat, sino a Jehová. ¿Y qué es lo que Dios quiere? No es que te ponga el Señor el brazo hacia atrás y te diga, ándale, Eric, obedéceme. ¿No? Ándale, Jesús, obedéceme. Si no, te va a ir peor. No. Voluntariamente. Si en verdad amamos a Dios, si en verdad queremos hacer su voluntad, voluntariamente. Señor, yo me ofrezco voluntariamente. ¿Por qué? Porque te amo. Porque quiero estar en tu perfecta voluntad. Amén. Vamos al Salmo 110, por favor. Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero la primera parte es a donde quiero que vayamos. Tu pueblo, dice, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El Señor es todopoderoso. Él tiene todo el poder. ¿Sí? Y Él, si quisiera, nos tendría doblados ahí de rodillas. Pero no es así el Señor. Voluntariamente, dice. Voluntariamente tu pueblo se va a ofrecer a ti. Y eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros como sus hijos. Aquí estoy, Señor. Me ofrezco voluntariamente. ¿Por qué? Porque te amo. Porque eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén. Ese es el primer paso para conocer la voluntad del Señor. El segundo es la confesión. ¿Sí? Si realmente deseamos, hermanos, estar en el centro de la voluntad del Señor, debemos confesar cualquier pecado. Cualquier pecado que haya en nuestra vida, debemos confesárselo al Señor. Decir, Señor, yo tengo esta situación en mi vida. Ayúdame, no lo puedo dejar, me cuesta trabajo. Ser abiertos con el Señor, ser sinceros con el Señor. Y de hablar con Él y decirle, tengo este pecado, Señor, ayúdame, perdóname, por favor. Vamos al Salmo 66, por favor. Salmo 66, 18. ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? Una rendición total y que abramos nuestro corazón delante de Él, como nuestro Padre que Él es, y Él nos va a ayudar, hermanos. 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, al pecado, el Señor no me habría escuchado. Si nosotros tenemos ese pecado en nuestra vida, hermanos, olvídate que el Señor te escuche. Olvídate. Necesitamos confesárselo al Señor. Amén. Porque si no, el Señor no escucha nuestras oraciones, porque muchas veces oramos y parece que el Señor no escucha.
No es que no escuche, el Señor escucha todo. Pero no es respuesta porque hay algo que estorba. Nuestro pecado. ¿Sí? Vamos también al Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Donde también debemos reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra incapacidad para depender solamente de Él. Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, a veces hay tantas cosas en nuestra vida que a veces no nos damos cuenta. A veces tenemos un pecado por ahí y como que ya nos acostumbramos a tenerlo, como que ya es parte de nosotros, como que ya no le damos importancia y creemos que todo está bien. Pero aquí el rey David le decía al Señor, examíname. Sí, porque si yo me examino, oh no, Virginia, la santita, no peca, no hace nada, todo muy bien, no. Tenemos que decirle, Señor, examíname, Señor, examíname, por favor, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. ¿Qué hay en mis pensamientos, hermanos? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué piensas? No podemos escondernos de Dios. Por eso aquí el rey David dice, escudriñame, Señor. Dime, enséñame dónde estoy mal y ayúdame. Ayúdame. Dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, ¿sí? En el camino eterno. Guíame, Señor. Guíame tú por el camino eterno. Porque yo creo que voy caminando muy bien. Eso es lo que yo creo, lo que yo pienso, es mi consideración. Pero si dejo que Dios me examine, si dejo que Dios me pruebe, va a ser otra cosa. El Señor te va a empezar a mostrar. ¿Tú estás pensando esto? ¿Sí? ¿Estás pensando mal de tal persona? ¿Tienes malas actitudes con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana? ¿Piensas cosas de lujuria a veces? ¿Qué piensas? ¿Qué tienes ahí en tu pensamiento? Dios te lo va a demostrar, te lo va a sacar. ¿Verdad? Y así tú dices, no, pues no es cierto. No. Bueno, ya es otra cosa. Quien realmente quiere vivir la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer? Primero rendirse a Él, confesar, ¿verdad?, sus pecados y aún los pecados que no son ocultos. Vamos ahí al Salmo 19:12, por favor. Y dejar que el Señor nos escudriñe. 19:12, Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, ¿quién podrá conocer o entender sus pecados? El rey le decía, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Como veíamos, escudriña mi corazón. Señor, líbrame de los pecados que tengo y que están ahí muy escondidos. Porque así somos, hermanos. Nosotros nos consideramos por nuestra percepción, propia percepción, que somos muy buenos. Que somos santos, que no le hacemos mal a nadie, que vamos a la iglesia, que saludamos a los hermanos, que leemos la Biblia, que oramos, pero realmente que nos conoce lo profundo de nuestro ser es Dios. Y por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Amén. Esa es la segunda. El tercer paso para conocer la voluntad de Dios es la oración, ¿sí? Es la oración. Esto quiere decir sencillamente, hermanos, que debemos venir ante el Señor regularmente, cada mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento hablar con el Señor, estar hablando con Él. Es algo importante tener esa comunión con Dios, tener esa intimidad con Dios, esa plática con Dios, estar hablando con Él. Es muy importante para siempre estar dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? No olvidarnos, ¿verdad? Que Dios lo sabe todo, lo ve todo y es el que nos puede guiar a hacer su perfecta voluntad. Vamos a Colosenses 1:9, por favor.
Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, aquí sí vemos desde el versículo 5, vamos a entender un poco más. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, ¿sí? Desde el día, fíjense, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también, dice, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, les está compartiendo Epafras a Pablo, ¿verdad? La conversión de los colosenses, ¿verdad? Y le está diciendo, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿verdad? No cesamos de orar por vosotros. O sea, cuando tú conoces que alguien conoció del Señor, ¿qué tienes que hacer por esa persona? Primeramente, pues nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? A Dios para poder así pedir por otras personas. ¿Y qué está pidiendo aquí? ¿Cuál es la oración de Pablo? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, tenemos que orar, Señor, lléname de tu conocimiento, de tu voluntad. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Cuando yo conozco su palabra, cuando yo conozco la voluntad de Dios, puedo orar a Dios pidiéndole por mis hermanos, por la gente que está llegando a Cristo, por los que están aquí. Orar, Señor, llena a mis hermanos. ¿De qué? Del conocimiento de tu voluntad. ¿Sí? Cual sea tu voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es inteligencia de la universidad y que ya sabes hacer muchas cosas, y, ¿verdad? Bueno, qué bueno, que aprendas y sepas, muy bien, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Lo espiritual. Por eso aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Del conocimiento, para que, y pedir que seas, dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es tan importante, hermanos, conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Ser llenos del conocimiento de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Les decía, pues orar unos por otros. Orar, hermanos, ustedes, por ejemplo, hermano, Señor Dios poderoso, ayuda a mi hermana Vicky, que te conozca, que se conozca cuál es tu voluntad, que la llenes de su conocimiento, de tu conocimiento, Señor, para que ella realmente te conozca. Ese debe ser nuestra oración, nuestro clamor por todos y cada uno de nosotros, hermanos, porque no conocemos al Señor como debiéramos conocerle. Esa es la verdad. Sí, hermanos, ahí mismo en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras, dice otra vez Epafras, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre dice, rogando. Como quisiéramos, ¿verdad? Que fuéramos como Epafras. Dice, el cual es uno de vosotros, o sea, un miembro de Dios, un miembro de la familia de Dios, ¿sí? Siervo de Cristo, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, en la voluntad de Dios. Amén. Es una oración que hacía este siervo de Dios, Epafras, ¿sí? Un siervo de Dios, lo que leímos también, ¿verdad? Vemos que es un siervo de Dios, realmente entregado a Dios, preocupado por el crecimiento de la grey, preocupado porque tuvieran ese crecimiento, ese conocimiento del Señor. Y aquí vemos que dice que está orando, los tiene a todos ellos en sus oraciones, a todos los colosenses. Se cree que este hombre era un pastor de los colosenses, ¿sí?
Dice que él oraba, dice, ¿para qué? Para que estuvieran firmes, ¿sí? Cada miembro de la familia de Dios. Y esa es nuestra labor, estar orando por ustedes para que Dios los mantenga firmes, perfectos, sí, perfectos. Así está escrito. Y Dios nos ve perfectos. Pero tenemos que ser perfectos siempre, como haciendo la voluntad de Dios. Perfectos, dice, y completos en todo lo que Dios quiere. No lo que tú quieres, no lo que yo quiera, sino en todo lo que Dios quiere. Debe ser una oración, hermanos, que debemos tener los unos por los otros. Amén, hermanos. Entonces, vamos, el cuarto paso para conocer la voluntad de Dios es escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Es tan importante escudriñar, no leer así como leerles un libro de texto o de otro libro cualquiera que lees y, sí, y luego no sabes ni qué leíste, ¿no? A lo mejor tu mente está por otro lado y tú estás leyendo. A mí me ha pasado a veces, no sé ustedes. A veces estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo y de repente digo, ¿dónde voy? ¿Qué pasó? ¿Dónde voy? ¿Qué entendí? Y hay que regresarse. Señor, ayúdame a entender. Y voy paso a paso, ¿verdad? Versículo por versículo, tratando de entender. Y si hay algo que llama mi atención, o sea, fluyan mis ojos a mi corazón, detenerme ahí. Meditar en lo que Dios me está diciendo. De esa manera el Señor nos habla, ¿sí? Nos habla a través de su palabra. Y tenemos que escudriñar la palabra. Les decía, no solamente leerla superficialmente, sino escudriñarla, pasar tiempo, mucho tiempo. O sea, hay veces que perdemos el tiempo en otras cosas, hermanos. Hay veces que nos vamos a tomar un cafecito con alguien y se nos van las horas, ¿verdad? Que decimos, ay, ya pasaron 4 horas. Y ni cuenta me di, estoy tan contento, tan contenta contigo, tomando el cafecito y platicando de allá y de acá. Y con el Señor apenas oramos unos 5 o 10 minutos y ya como que tenemos sueño, como que ya no sabemos qué decir, como que o leemos la Biblia y ya como que, ay, qué sueño. Todo eso, hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, me pasa esto, ayúdame. Necesito de ti, esa fuerza tuya, de tu Santo Espíritu. Hablar con el Señor, abrir nuestro corazón delante de Él. Él lo sabe, pero está esperando que se lo digamos, que realmente nos rindamos a Él y reconozcamos nuestra debilidad delante de Él. Vamos al Salmo 143, por favor, versículo 8. Salmo 143. Versículo 8, y no nos pasamos al 10. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cómo voy a oír la misericordia de Dios? A través de su palabra, a través de la oración, ¿sí? Hazme oír por la mañana. ¿Qué me levanto a hacer en la mañana? ¿Arreglarme, irme al trabajo, a la escuela, moverme para allá y para acá? ¿O pasar tiempo con Él? Dice, hazme oír por la mañana, darle el primer lugar al Señor en todo. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo voy a dar por añadidura. Hazme oír, Señor, por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, en ti estoy esperando, Señor. Que tú me ayudes, que tú me guíes, que este día tú seas glorificado en mi vida, que este día todo lo que haga te glorifique, Señor. Y dice, hazme saber el camino por donde ande. No vamos a salir a dar golpes al aire, no vamos a ir por caminos equivocados. El Señor nos va a guiar. Dice, porque a ti he elevado mi alma. Versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, porque yo no sé, pero tú enséñame cómo a través de tu bendita palabra. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. No es mi esposo, no es mi trabajo, no son mis hijos. Eres tú, Señor, eres tú mi Dios. ¿Sí? Eres tú mi Dios y tú eres lo primero en mi vida y tú debes ser siempre lo primero en mi vida. ¿Por qué? Dice,
Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros si queremos hacer su voluntad. A los que queremos hacer su voluntad, no a los que no les interesa. Amén. Que quede claro, porque no es para todos. Así muchos pueden decir, yo soy hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, entonces yo creo que anhelas hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, vamos al quinto y último paso de hacer la voluntad del Señor. Esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Dios a veces no contesta inmediatamente, hermanos. Ustedes saben, a veces oramos. Bueno, hay ocasiones que sí el Señor contesta inmediatamente, pero hay otras veces que no, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y esperar en Dios, saber aguardar en Dios. Salmo 62, 5 y 6, por favor. Salmo 62, versículos 5 y 6 dice, alma mía en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Nosotros oramos y ¿qué dice? Nos tenemos que decir a nuestra alma, reposa. Porque a veces que tenemos angustia, ¿no? A veces pasamos por situaciones difíciles que quisiera ya orar ahorita y ya al rato, en la noche, al amanecer, ya contestar a nuestras oraciones. Pero ¿qué dice aquí? Alma mía, en Dios solamente reposa. Ustedes saben la situación ahorita como lo que están pasando con la situación de mi esposo. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a nuestra alma, alma mía, reposa en Dios. ¿Sí? Reposa en Dios, descansa en Dios, al tiempo de Dios. Tenemos que caminar, como les dije al principio del cuadrito que nos mandaron ahí por WhatsApp, dice, Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Caminar al tiempo de Dios. El Señor tiene un tiempo para todo y Él sabe el tiempo de cada uno de nosotros y tenemos que caminar, ¿sí? Al tiempo que el Señor va marcando en nuestras vidas, conforme nos va diciendo las cosas, nos va enseñando las cosas. Tenemos que caminar, tomados de su mano. Él nunca nos va a dejar, ¿sí? Él sabe lo que hace y lo que hace, lo hace bien. Y dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Es fácil reposar en Dios? No, estamos acostumbrados a querer hacer nosotros las cosas, a mover las cosas como reposa. El Señor te va a ir mostrando lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, siempre confiando en Dios, siempre confiando en Dios, ¿sí? Dice, porque Él es mi esperanza. Dios es nuestra esperanza. Nos estamos confiando en Dios, Él es nuestra esperanza. Y lo que Él hace está bien hecho. Nos guste o no nos guste, ¿ok? Dice, ¿qué les dije el otro versículo? 6, el versículo 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, no resbalaré. Ahí hay que cobijarnos, bajo su sombra y bajo su abrigo, estar ahí, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es bueno. Amén. Y aquí está diciendo, dice, Él solamente es mi roca. ¿Dónde voy a estar? En mi roca. Dice el salmista también, dice, Señor, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sí? Porque solamente ahí podemos estar en paz. Solamente ahí podemos tener la fuerza de Dios. No hay otro lugar, hermanos. Solamente en Él. Amén. Él solamente es mi roca, dice, y mi salvación. Entonces tenemos que esperar en Él. Isaías, hermanos, ¿qué dice? Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, o sea, en su iglesia, por fundamento una piedra,
que es nuestro Cristo, ¿sí? La roca. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dice: el que creyere, no se apresure. No te apresures. Quédate ahí, en esa roca, ¿sí? En esa roca que es Cristo. Ahí quédate, que nada te mueva de ahí. Que vengan vientos y huracanes y todo, aférrate del Señor. Señor, aquí estoy. Y sé que no me vas a soltar. Sé que no me vas a dejar. Aquí estoy. ¿Ok? ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? Efesios 5:17, por favor. En ningún lugar vas a encontrar refugio, en ningún lugar vas a encontrar paz, solamente en Dios, hermano. Sea cual sea tu situación, sea la circunstancia que estés pasando, solamente en Dios está nuestro refugio y nuestra fortaleza. Efesios 5:17 dice: por tanto, dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? No seamos necios. Vamos a entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad, como leímos, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, no seamos insensatos. Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Eso es sabiduría espiritual. ¿Sí? Conocer y entender. Conocer y entender. Conocer la palabra y entenderla. Hacerla. Porque a veces a lo mejor la tenemos aquí, pero no ha bajado a nuestro corazón. Entonces, conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Amén. No hay otra manera. Acuérdense también acerca de esperar. Me gusta mucho ese versículo en el Salmo 5. Y lo tengo muy presente porque ese salmo le gustaba mucho a mi mamá que se lo leyeran, ese salmo, Salmo 5. Pero me gusta mucho aquí lo que dice en el versículo 3. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? Esperemos en Dios, hermanos. Esperemos en Dios. No esperemos qué va a pasar, qué va a hacer el presidente con todo eso que está pasando, qué va a suceder en mi trabajo. No, espera en Dios. ¿Sí? Hagamos oír nuestra voz al Señor cada mañana y esperemos. Esperemos en Él. Señor, al abrir nuestros ojos, Señor, gracias por este nuevo día que nos concedes ver. En ti vamos a esperar. Voy a esperar, Señor. ¿Qué va a pasar este día? ¿Qué va a pasar? Solo tú lo sabes, Señor. Y yo confío en ti. Lo que tú hagas, Señor, está bien. Porque tu voluntad es perfecta y es agradable en grande manera. ¿Ven? Padre Santo, Señor, Dios poderoso, muchas gracias, amado Dios. Señor, ayúdanos a realmente conocerte, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, ministra nuestro corazón, nuestro espíritu y ayúdanos, Padre. Que tu palabra se haga realidad en nuestra vida, que se haga carne en nosotros, que podamos vivir tu palabra, Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si no es contigo, Señor. Solamente contigo, porque tú eres nuestro Padre eterno, Señor. Señor, tú eres nuestro refugio. Señor, aquí estamos, Señor. Nos rendimos, Señor, a ti. Señor, Dios del cielo. Señor, yo levanto mis manos, Señor, y cada uno de tus hijos, Señor, tú lo sabes, tú lo ves. Cada uno de aquellos, Señor, que se está rindiendo a ti. Señor, que estamos diciendo, aquí estamos, Señor. Somos tuyos, Señor. Lo que tú hagas en mi vida está bien hecho, Señor. Aún no me parezca a mí. Tú eres el dueño de mi vida y yo quiero rendirme a ti. Yo quiero entregar mi vida a ti, ahora y siempre, Señor. Muchas gracias por ser mi Padre. Gracias por haber venido a mi vida, porque si no hubieras venido a mi vida, no sé dónde estaría. No sé qué estaría haciendo en este momento. Pero gracias, Señor. Gracias, porque tú vives en mí. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bendiciones, hermanos. Que Dios nos bendiga y seguimos orando. El pastor los manda a saludar, los ama mucho. Están en nuestras oraciones todos los días. Amén. Dios les bendice, hermanos.